En 1968, mientras México celebraba los Juegos Olímpicos ante el mundo entero, el gobierno federal tomó una decisión en silencio, sin conferencia de prensa, sin anuncio oficial, sin explicación pública. Ordenó cerrar el manicomio general de la Ciudad de México, conocido por todos como La Castañeda. La razón oficial: infraestructura obsoleta. La razón real: nunca fue declarada. Durante 58 años, entre 1910 y 1968, más de 60,000 personas cruzaron los portones de ese lugar. Algunas llegaron con diagnósticos médicos legítimos. Muchas otras llegaron por razones que nada tenían que ver con la salud mental. Llegaron porque eran pobres, porque pensaban diferente, porque incomodaban a alguien con poder, porque eran mujeres que no obedecían, porque eran indígenas que no hablaban español, porque eran trabajadores que se atrevieron a organizarse. De esas 60,000 personas, aproximadamente 25,000 murieron dentro de la Castañeda. Los registros de miles de esas muertes desaparecieron. Los nombres fueron borrados. Las tumbas no tienen lápidas. Y el edificio fue demolido. En su lugar construyeron un parque, con árboles, con bancas, con juegos para niños, sin una sola placa que recuerde lo que ocurrió ahí. En 2005, un historiador llamado Andrés Villarreal abrió una caja de cartón en el Archivo General de la Nación. Dentro encontró expedientes, fotografías, diagnósticos, nombres. Lo que encontró en esa caja cambió su vida completamente. Pero lo que no encontró resultó aún más importante. Lo que estás a punto de escuchar es la reconstrucción de lo que ocurrió en la Castañeda durante 58 años, basada en expedientes de archivo, en testimonios de sobrevivientes, en documentos que alguien intentó destruir, y en los silencios que el gobierno mexicano se niega a explicar hasta el día de hoy. Era la mañana del 14 de marzo de 2005 cuando Andrés Villarreal encontró la caja que lo cambiaría todo. Andrés tenía 34 años. Era historiador, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en historia de las instituciones de salud pública mexicanas del siglo XX. Llevaba 2 años trabajando en su segundo libro, una investigación sobre la política sanitaria del gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Era un trabajo meticuloso, técnico, académico. El tipo de investigación que produce artículos en revistas especializadas que leen 300 personas en el mundo. Ese día estaba en el Archivo General de la Nación, en el Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México. El edificio que durante décadas había sido la prisión más temida del país, ahora albergaba millones de documentos históricos. Andrés conocía bien ese lugar. Lo había visitado docenas de veces. Sabía cómo navegar sus catálogos imperfectos, sus estantes mal organizados, sus cajas sin clasificar correctamente. Buscaba documentos sobre presupuestos hospitalarios de los años 30. Algo administrativo, rutinario, pedante, diría cualquiera que no fuera historiador. El archivista le trajo 3 cajas. Andrés abrió la primera. Documentos presupuestales. Exactamente lo que esperaba. Abrió la segunda. Más documentos presupuestales. Abrió la tercera. Y ahí comenzó todo. La tercera caja no contenía lo que debía contener según su etiqueta. En lugar de registros financieros, contenía expedientes individuales. Carpetas delgadas de cartón color café, del tipo que usaban en las oficinas gubernamentales mexicanas durante los años 40 y 50. Cada carpeta tenía una etiqueta con un número, y en algunas, un nombre escrito a mano con tinta azul desvanecida. Andrés tomó la primera carpeta. Adentro había una fotografía en blanco y negro. El formato era estándar. La persona fotografiada de frente y de perfil, como en las fotos de identificación carcelaria. La foto mostraba a una mujer de aproximadamente 40 años. Mirada directa a la cámara. Expresión indescifrable. Al reverso de la foto, escrito con lápiz:
número de expediente, fecha de ingreso y un nombre: Remedios Castillo Fuentes. Debajo de la fotografía había una hoja con datos básicos: nombre completo, edad, lugar de origen, Oaxaca, ocupación, empleada doméstica, fecha de ingreso al manicomio general, 15 de febrero de 1943. Y en el espacio designado para el diagnóstico, 3 palabras que Andrés leyó 2 veces para asegurarse de no estar equivocado: delirio de persecución. Andrés continuó leyendo. El expediente era breve: una sola página de notas médicas, firmada por un doctor cuyo nombre no reconoció. Las notas decían que Remedios había sido traída por su empleadora, una señora de apellido Gutiérrez de la colonia Polanco. La señora Gutiérrez declaró que Remedios presentaba comportamiento errático y acusaba a miembros respetables de la sociedad de conductas inapropiadas sin fundamento. El médico la examinó durante 20 minutos. Concluyó que padecía delirio paranoico de origen incierto. Ordenó su internamiento indefinido. No había notas de seguimiento. No había registros de tratamiento posterior. No había fecha de alta. Andrés buscó en la carpeta algún documento adicional: un registro de visitas familiares, una nota de evolución clínica, una fecha de egreso o de defunción. No había nada más. Tomó la siguiente carpeta. Otra fotografía en blanco y negro. Esta vez un hombre joven, no más de 25 años. Nombre: Francisco Mendoza Leal. Lugar de origen: Veracruz. Ocupación: tipógrafo. Fecha de ingreso: 22 de agosto de 1948. Diagnóstico: exaltación maníaca con tendencias subversivas. Tendencias subversivas. No era un diagnóstico médico. Era una categoría política. Andrés abrió la tercera carpeta. Y la cuarta. Y la quinta. Cada una con su fotografía. Cada una con su nombre. Cada una con un diagnóstico que, visto desde la distancia de 60 años, no describía una enfermedad mental. Describía un problema social, político o de clase. Una mujer diagnosticada con histeria moral por haber denunciado a su marido ante las autoridades. Un estudiante universitario con ideas fijas de naturaleza peligrosa por haber participado en protestas estudiantiles. Una mujer indígena de Guerrero con confusión mental orgánica porque, según el expediente, no comprendía las preguntas que se le formulaban y respondía en idioma incomprensible. Su idioma incomprensible era el mixteco, su idioma materno. Andrés pasó las siguientes 3 horas revisando la caja completa. Contenía 87 expedientes. De los 87, encontró fecha de alta o de defunción en 19 casos. Los otros 68 simplemente terminaban. La última nota médica. El silencio después. Ninguna indicación de qué había pasado con esa persona. 68 personas que entraron al manicomio general, de las cuales el archivo no registraba si habían salido vivas o muertas. Cuando el archivista le informó que era hora de cerrar, Andrés recogió sus cosas lentamente. Tomó fotografías de cada expediente con su cámara digital. Guardó sus notas. Salió del edificio. Afuera, en la calle, se detuvo un momento. El sol de la tarde caía sobre la fachada del antiguo palacio de Lecumberri. La gente pasaba a su alrededor. Autos. Ruido. La ciudad normal de todos los días. Andrés pensó en Remedios Castillo Fuentes, en Francisco Mendoza Leal, en la mujer mixteca que respondía en un idioma que nadie en ese hospital quiso tomarse la molestia de entender. Pensó: ¿dónde están estas personas? Y comenzó su verdadera investigación. Para entender lo que ocurrió dentro de la Castañeda durante 58 años, es necesario entender cómo y por qué fue construida. Porque la Castañeda no comenzó como un lugar de horror. Comenzó como un sueño. Era el año 1910. México celebraba el centenario de su independencia. El presidente Porfirio Díaz llevaba 30 años en el poder y quería mostrarle al mundo que su país era moderno, civilizado, progresista. Ordenó construir edificios monumentales.
avenidas amplias, instituciones que rivalizaran con las de Europa. El Manicomio General de la Castañeda fue uno de esos proyectos emblemáticos. El terreno elegido estaba en Mixcoac, al suroeste de la Ciudad de México. Eran 22 hectáreas. El arquitecto encargado del diseño fue Samuel Chávez, quien estudió en Francia y se inspiró en los mejores hospitales psiquiátricos europeos de la época. El proyecto contemplaba 24 pabellones separados por categoría de pacientes, jardines amplios, talleres para terapia ocupacional, una capilla, una panadería, una lavandería industrial, hasta un teatro para las actividades recreativas de los enfermos. El costo total fue de 3 millones de pesos de la época, una fortuna para los estándares mexicanos de entonces. El 1 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz asistió personalmente a la inauguración. Había discursos, música de banda, reporteros de los principales periódicos del país. La Castañeda fue presentada como evidencia del triunfo de la razón y la ciencia sobre la barbarie. México, decía el discurso oficial, ya no encadenaba a sus locos en mazmorras oscuras como en la Edad Media. Ahora los trataba con método científico y dignidad humana. Los primeros pacientes llegaron esa misma tarde. Fueron trasladados desde el viejo hospital de San Hipólito, que había funcionado como manicomio desde el siglo XVI. También llegaron de las cárceles, donde muchas personas con enfermedades mentales llevaban años mezcladas con presos comunes. Y llegaron de las calles, donde la policía recogía a quienes vivían en situación de calle. En sus primeros meses, la Castañeda albergó a 600 personas. En sus últimos años de operación, albergaba a más de 3.500. Los edificios diseñados para 600 no cambiaron, solo se llenaron más. Y más. Y más. Andrés reconstruyó esta historia con paciencia, durante los meses que siguieron a su descubrimiento en el archivo. Leyó todo lo que existía publicado sobre la Castañeda. Encontró reportajes periodísticos de diferentes épocas, memorias de médicos que trabajaron ahí, algunos estudios académicos parciales. Y mientras leía, encontró algo que le llamó profundamente la atención. La población de la Castañeda nunca fue lo que el discurso oficial describía. En los primeros años, cuando el hospital fue diseñado para funcionar como institución médica de vanguardia, los pacientes eran efectivamente personas con enfermedades mentales severas. Psicosis, esquizofrenia, epilepsia grave. Condiciones que en esa época no tenían tratamiento efectivo, pero que sí constituían diagnósticos médicos legítimos. Pero eso duró poco. Muy pronto, la Castañeda comenzó a recibir otro tipo de personas. Mujeres enviadas por sus maridos porque se comportaban de manera inapropiada. La definición de inapropiado incluía negarse a obedecer, tener opiniones propias, ser infiel o ser víctima de infidelidad y atreverse a denunciarlo, querer divorciarse, trabajar fuera de casa sin permiso del marido, o simplemente resultar incómoda por cualquier razón que el marido no tenía que explicar ante ninguna autoridad. Bastaba con que un hombre llevara a su esposa al hospital y declarara que se comportaba de manera anormal. El médico de guardia hacía una entrevista breve y ordenaba el internamiento. Pobres recogidos de las calles. La policía de la Ciudad de México tenía instrucciones de enviar al manicomio a cualquier persona que viviera en condición de calle, que mendigara o que simplemente no tuviera un domicilio que presentar a las autoridades. No se investigaba si esas personas tenían alguna enfermedad mental. La pobreza visible era suficiente. Indígenas que no hablaban español. Miles de personas de comunidades rurales llegaban a la Ciudad de México buscando trabajo. Cuando tenían algún problema con las autoridades y no podían comunicarse en el idioma dominante, eran frecuentemente enviadas al manicomio. Su incapacidad para responder preguntas en español era interpretada como evidencia de trastorno mental. Trabajadores que se organizaban. Particularmente durante los años 40 y 50, cuando el movimiento obrero mexicano era activo y conflictivo, la internación psiquiátrica fue usada como herramienta de represión. Un trabajador que organizaba a sus compañeros, que demandaba mejores condiciones,
que resultaba demasiado combativo para los intereses patronales, podía despertar un día con la policía en la puerta de su casa y una orden de internación firmada por un médico que nunca lo había visto. Opositores políticos en escala menor, no los grandes líderes, que eran procesados públicamente o simplemente asesinados, sino los de nivel medio, los organizadores de barrio, los periodistas de publicaciones pequeñas, los maestros rurales con ideas inconvenientes. Para esos, la Castañeda era la solución perfecta, discreta, legal en apariencia, sin escándalo público. Andrés documentó todo esto con fuentes. No era especulación, era historia demostrable. Lo que lo perturbaba no era solo que había ocurrido, era que había ocurrido con la aprobación implícita del sistema, con la firma de médicos titulados, con el sello oficial de instituciones gubernamentales, con la aquiescencia silenciosa de una sociedad que prefería no preguntar qué pasaba detrás de los muros de la Castañeda. El sueño de Porfirio Díaz, el hospital moderno y humano que iba a demostrar la civilización de México, se había convertido en otra cosa completamente. Se había convertido en el lugar donde la sociedad mexicana guardaba todo lo que no quería ver. En el año 2006, 12 meses después de encontrar la primera caja en el Archivo General de la Nación, Andrés Villarreal ya había revisado más de 2.000 expedientes individuales de pacientes de la Castañeda. Había pedido y obtenido autorización para acceder a varios fondos documentales adicionales. Había contratado a 2 asistentes de investigación para ayudar con la catalogación. Había creado una base de datos con los nombres, fechas, diagnósticos y datos disponibles de cada expediente que encontraba. Y mientras la base de datos crecía, un patrón se volvía imposible de ignorar. Los diagnósticos. En la medicina psiquiátrica contemporánea, los diagnósticos siguen criterios estandarizados internacionalmente. Se basan en evaluaciones largas, en entrevistas múltiples, en observación durante periodos extendidos, en consulta con colegas. Es un proceso imperfecto, pero existe un protocolo. En la Castañeda, particularmente entre los años 30 y los 60, los diagnósticos frecuentemente se emitían en cuestión de horas, a veces de minutos, sin evaluación clínica real, sin historial médico documentado, sin el más básico proceso de verificación. Y los diagnósticos mismos eran reveladores. Andrés comenzó a categorizar lo que encontraba. Creó una lista de los diagnósticos más frecuentes en expedientes, donde la causa de internación parecía claramente no médica. La lista era larga, pero algunos términos aparecían repetidamente con una frecuencia que hacía imposible considerarlos coincidencia. Degeneración moral, exaltación peligrosa, ideas fijas de carácter subversivo, conducta antisocial crónica, delirio de persecución infundado, histeria con manifestaciones perturbadoras, debilidad mental de origen social. Ninguno de esos términos correspondía a categorías diagnósticas reconocidas en los manuales de psiquiatría de la época, ni siquiera en los estándares más primitivos del siglo XX. Eran etiquetas inventadas, descriptores de comportamiento social que alguien con autoridad médica había decidido convertir en diagnósticos clínicos. Para ilustrar lo que encontraba, Andrés eligió reconstruir en detalle la historia de 3 pacientes cuya documentación estaba relativamente completa. 3 casos que representaban patrones que se repetían miles de veces en los archivos. El primero era Consuelo Romero Vargas. Consuelo tenía 27 años en 1934, cuando llegó a la Castañeda. Era originaria del Estado de México. Había llegado a la Ciudad de México a los 16 años para trabajar como maestra de primaria. Era, según los pocos documentos disponibles sobre su vida anterior al internamiento, una mujer inteligente y con iniciativa. Había terminado su formación normalista con menciones honoríficas. Había publicado 2 artículos en una revista educativa local. En 1932, siendo maestra en una escuela primaria en la colonia Doctores, Consuelo denunció ante las autoridades educativas que el director de su escuela desviaba sistemáticamente los fondos destinados a materiales escolares y retenía parte del salario de los maestros más jóvenes mediante presiones y amenazas. Reunió comprobantes.
Recopiló testimonios escritos de 3 colegas. Presentó el reporte formal por escrito ante la inspección escolar de la Secretaría de Educación. Lo firmó con su nombre. El director del que ella acusaba era cuñado del delegado municipal, hombre con conexiones políticas sólidas en el distrito. 2 semanas después de presentar su denuncia, Consuelo fue suspendida de su trabajo por conducta irregular y actitud perturbadora del orden institucional. Un mes después, su hermano, con quien vivía, la llevó personalmente al manicomio general. El expediente indica que el hermano declaró que Consuelo presentaba alucinaciones y acusaba a personas honorables de crímenes inexistentes. El médico que la atendió ese día se llamaba Dr. Ernesto Palafox. Según el expediente, la entrevista duró 30 minutos. El doctor Palafox escribió: paciente presenta ideas delirantes de tipo persecutorio. Acusa a terceros sin evidencia verificable. Estado de exaltación. Requiere internamiento para observación y tratamiento. No hay registro de que el doctor Palafox haya verificado la denuncia formal que Consuelo había presentado ante las autoridades educativas. No hay registro de que haya hablado con alguno de los colegas que firmaron los testimonios. No hay registro de una segunda opinión médica. Consuelo fue internada ese mismo día. El expediente tiene notas médicas durante los primeros 6 meses. Después hay un vacío de 3 años. Después una sola nota, fechada en 1938, que dice: paciente continúa sin evolución favorable. Tratamiento en curso. Después nada más. Ninguna fecha de alta. Ningún registro de defunción. Consuelo Romero Vargas desapareció dentro de la Castañeda. No hay registro de que haya hablado con alguien que la conociera fuera del entorno familiar inmediato. No hay registro de una segunda opinión médica. Consuelo fue internada ese mismo día. El expediente tiene notas médicas durante los primeros 6 meses. Después hay un vacío de 3 años. Después una sola nota, fechada en 1938, que dice: paciente continúa sin evolución favorable. Tratamiento en curso. Después nada más. Ninguna fecha de alta. Ningún registro de defunción. Consuelo Romero Vargas desapareció dentro de la Castañeda. El segundo caso era Miguel Torres Espinosa. Miguel tenía 42 años en 1947. Trabajador de una fábrica textil en Tlalpan. Casado. Padre de 4 hijos. Según documentos sindicales que Andrés localizó en un archivo separado, Miguel era el secretario general del sindicato de su fábrica. Un hombre respetado por sus compañeros. Conocido por su capacidad de negociación. En el verano de 1947, el sindicato que Miguel dirigía había organizado una huelga demandando mejoras salariales y condiciones de seguridad. La huelga duró 3 semanas. Terminó con acuerdo favorable a los trabajadores. 3 días después de que terminó la huelga, Miguel Torres fue detenido por la policía. No fue llevado a una cárcel. Fue llevado directamente al manicomio general. El expediente indica que fue internado bajo la autorización del médico de guardia de ese día, un doctor Ramón Fuentes, quien escribió: paciente presenta estado de exaltación maníaca con tendencias subversivas claramente manifiestas. Comportamiento perturbador del orden social. Internamiento preventivo justificado. Tendencias subversivas. No era un síntoma psiquiátrico. Era una acusación política disfrazada con terminología médica. Miguel permaneció en la Castañeda durante 2 años. Fue dado de alta en 1949. El expediente de alta dice simplemente: mejoría suficiente para reintegración social. No explica de qué se había curado exactamente. No hay registro de qué tratamientos recibió. Su familia declaró años después, según un testimonio recogido por un investigador anterior, que Miguel salió de la Castañeda completamente diferente. Callado. Temeroso. Nunca volvió a participar en actividad sindical. El tercer caso no tenía nombre completo en el expediente. Solo un nombre. Lucía. Y una nota escrita al margen por algún empleado del hospital.
No habla castellano. Idioma desconocido. Origen, guerrero. Lucía tenía, según la estimación del médico, entre 30 y 35 años. Había llegado a la Ciudad de México probablemente siguiendo a algún familiar que buscaba trabajo. Fue recogida por la policía en la zona del Mercado de la Merced. No tenía documentos. No podía comunicarse en español. La policía no identificó su idioma. No buscó intérprete. La llevaron al manicomio general. El médico de guardia escribió en el expediente: paciente presenta severa confusión mental. No responde coherentemente a preguntas básicas. Posible deterioro cognitivo de origen orgánico. Se ordena internamiento para observación y evaluación. Lucía respondía perfectamente a las preguntas. En mixteco. Nadie en el hospital habló mixteco. Nadie buscó a alguien que hablara mixteco. Su incapacidad de comunicarse en el idioma del hospital fue interpretada como evidencia de trastorno mental. El expediente de Lucía tiene apenas 2 páginas. Termina abruptamente en 1951, 4 años después de su ingreso. No hay fecha de defunción registrada. No hay registro de alta. Solo el silencio que Andrés ya reconocía como una firma. La firma de la Castañeda. Consuelo, Miguel y Lucía no eran casos excepcionales. En la base de datos que Andrés construyó durante años, eran representantes de patrones que se repetían cientos de veces, miles de veces. Mujeres que denunciaban, que desobedecían, que resultaban incómodas. Trabajadores que se organizaban, que demandaban, que resistían. Personas que no hablaban español, que no tenían documentos, que no encajaban en la categoría de ciudadanos útiles y obedientes. Para todos ellos, la Castañeda tenía un diagnóstico disponible, y una cama, y una puerta que se cerraba desde afuera. Cuando Andrés comenzó a encontrar los expedientes médicos que describían los tratamientos aplicados en la Castañeda, necesitó tomarse tiempo antes de continuar. No porque la información fuera difícil de entender, sino porque era difícil de aceptar. Los tratamientos psiquiátricos del siglo XX tienen una historia complicada en todo el mundo. La psiquiatría como disciplina médica era joven. Los conocimientos sobre el cerebro y la mente eran primitivos comparados con lo que existe hoy. Muchas de las terapias que se usaban en los años 30, 40 y 50, en México y en otros países, son consideradas hoy como tortura, aunque en su época se practicaban con la convicción sincera de que eran medicina. Pero lo que Andrés encontró en los registros de la Castañeda no era simplemente el reflejo de prácticas médicas primitivas de la época. Era algo diferente, algo más oscuro. Era el uso sistemático de procedimientos dolorosos y degradantes, no como tratamiento médico, sino como mecanismo de control y castigo. La distinción importa. Un médico que aplica un tratamiento equivocado porque los conocimientos de la época son limitados es un médico que se equivoca. Un médico que aplica un procedimiento doloroso para castigar a un paciente que se queja demasiado, o para intimidar a otro que pide hablar con su familia, o para silenciar a un tercero que amenaza con contar lo que pasa dentro del hospital. Ese médico ya no está ejerciendo medicina, está ejerciendo otra cosa. Los expedientes y los testimonios de sobrevivientes que Andrés recopiló describían un sistema de procedimientos que funcionaba en diferentes niveles. El primer nivel era el aislamiento. La Castañeda tenía celdas de aislamiento llamadas cuartos de observación. Eran habitaciones pequeñas, sin ventanas o con ventanas selladas, donde los pacientes eran encerrados durante periodos que podían ir de horas a semanas. El aislamiento extendido estaba prescrito en los reglamentos del hospital para casos de agitación severa o comportamiento peligroso. Pero los registros mostraban que se aplicaba frecuentemente por razones que nada tenían que ver con seguridad. Un paciente era enviado al cuarto de observación por pedir hablar con un familiar, otro por negarse a participar en actividades de trabajo forzado, otro por quejarse de la comida ante el personal, otro simplemente porque el enfermero de turno decidía que su actitud era irrespetuosa. En los cuartos de observación no había camas, solo un colchón delgado en el piso, cuando había.
La luz era permanente o permanentemente ausente, según el pabellón. No había baño. El paciente hacía sus necesidades en el suelo o en un balde que no siempre era vaciado con regularidad. Una sobreviviente que Andrés entrevistaría años después describiría el cuarto de observación en el que estuvo encerrada durante 10 días. El olor era insoportable. No dormía porque la luz no se apagaba nunca. Al cuarto día empecé a ver cosas. No sé si eran alucinaciones o si estaba tan agotada que ya no podía distinguir. Cuando me sacaron, yo no recordaba mi nombre. El segundo nivel eran los baños de inmersión. En los años 40 y 50, la Castañeda utilizaba de manera sistemática una práctica conocida como hidroterapia, que consistía en sumergir al paciente en agua fría, a veces helada, durante periodos prolongados. La teoría médica de la época sostenía que la inmersión en agua fría podía calmar estados de agitación maníaca. La práctica real en la Castañeda, según los testimonios que Andrés recopiló, era otra. Los baños de agua helada se aplicaban como castigo. Cuando un paciente gritaba demasiado, era llevado al cuarto de baños. Cuando un paciente intentaba escapar, era llevado al cuarto de baños. Cuando un paciente se negaba a comer la comida en mal estado que le servían, era llevado al cuarto de baños. Los baños podían durar minutos o horas. En invierno, la temperatura del agua bajaba significativamente. Había pacientes que desarrollaban hipotermia. Los registros médicos de esos casos describían la hipotermia como una complicación inesperada del tratamiento, no como una consecuencia previsible de sumergir a un ser humano en agua helada durante horas. El tercer nivel era el coma insulínico. A partir de los años 40, la Castañeda comenzó a usar lo que se llamaba terapia de coma insulínico. El procedimiento consiste en inyectar dosis masivas de insulina para provocar una hipoglucemia severa que lleva al paciente al coma. Después de un tiempo en coma, se administra glucosa para reactivar al paciente. Se pensaba que este proceso podía resetear el cerebro en casos de psicosis severa. La evidencia científica de que el coma insulínico funcionaba como tratamiento era, ya en los años 50, extremadamente débil. Estudios controlados de la época mostraban que los resultados eran similares a los de pacientes que simplemente descansaban. Pero el procedimiento seguía usándose en muchos hospitales del mundo, incluyendo la Castañeda. Lo que distinguía el uso en la Castañeda no era el procedimiento en sí, sino la frecuencia y la selección de pacientes a quienes se les aplicaba. En hospitales donde el coma insulínico se usaba con algún criterio médico, se reservaba para casos de psicosis severa resistente a otros tratamientos y se aplicaba en ciclos limitados con monitoreo cuidadoso. En la Castañeda, los expedientes mostraban algo diferente. El coma insulínico se aplicaba a pacientes que no tenían diagnóstico de psicosis. Se aplicaba múltiples veces al mismo paciente, en ciclos que continuaban durante meses. Y se aplicaba con una frecuencia notablemente mayor en pabellones donde había más quejas de los pacientes, más intentos de fuga, más conflictos con el personal. Era, en la práctica, una forma de incapacitar a los pacientes más difíciles. Los que reclamaban, los que intentaban comunicarse con el exterior, los que no se rendían. El cuarto nivel era la lobotomía. Y aquí Andrés encontró los datos más perturbadores de toda su investigación. La lobotomía prefrontal fue desarrollada en los años 30 por el neurólogo portugués Antonio Egas Moniz, quien incluso recibió el Premio Nobel de Medicina en 1949 por este trabajo. El procedimiento consiste en cortar las conexiones entre el lóbulo prefrontal y el resto del cerebro, con el objetivo de reducir síntomas de enfermedades mentales severas. La lobotomía fue usada en muchos países durante los años 40 y 50, antes de que la evidencia médica demostrara que sus efectos secundarios eran devastadores e irreversibles. Apatía extrema, pérdida de la personalidad, incapacidad de tomar decisiones, deterioro cognitivo permanente. En México, la Castañeda comenzó a practicar lobotomías a partir de 1948. Lo que Andrés encontró en los registros era estadísticamente inexplicable. Durante los años en que la lobotomía se practicó en la Castañeda, la tasa de procedimientos por paciente internado
era 15 veces mayor que el promedio de hospitales psiquiátricos similares en Estados Unidos y Europa para el mismo periodo. 15 veces mayor. Y el perfil de los pacientes que recibían lobotomía en la Castañeda no correspondía al perfil para el que el procedimiento estaba teóricamente indicado. No eran principalmente pacientes con esquizofrenia severa o psicosis resistente al tratamiento. Eran, con una frecuencia estadísticamente significativa, pacientes que habían presentado quejas formales, pacientes que habían intentado escapar, pacientes que habían logrado hacer llegar mensajes al exterior, pacientes que de alguna forma representaban una amenaza para el funcionamiento interno del hospital. Un médico psiquiatra que Andrés consultó años después sobre estos datos lo dijo con claridad. Lo que describes no es el uso de un tratamiento médico con criterios clínicos equivocados. Lo que describes es el uso de una cirugía cerebral irreversible como forma de control y castigo. Eso no es medicina. Es una atrocidad. Los procedimientos que Andrés documentó no eran aberraciones individuales cometidas por médicos sádicos actuando solos. Eran parte de un sistema. Un sistema que tenía protocolos, que tenía registros, que tenía supervisión institucional. Un sistema que funcionó durante décadas con el conocimiento de las autoridades médicas y gubernamentales de México. Y ese sistema nunca fue investigado oficialmente. Nunca. 3 años después de comenzar su investigación, en 2008, Andrés Villarreal hizo un descubrimiento que cambió completamente la dimensión de todo lo que había estado estudiando. Hasta ese momento, había construido un cuadro perturbador pero parcialmente documentado. Pacientes internados con diagnósticos fraudulentos, sometidos a procedimientos abusivos, de quienes el archivo no registraba el destino final. 70 personas aquí, 100 allá. Los expedientes incompletos, los silencios al final de las carpetas. Había asumido, sin haberlo verificado completamente, que la ausencia de registro de defunción significaba que esas personas eventualmente habían salido. Que el sistema, por brutal que fuera, al menos tenía la coherencia básica de registrar cuando alguien moría. Estaba equivocado. El descubrimiento llegó por un camino inesperado. Andrés estaba revisando los libros de contabilidad del hospital, documentos administrativos que registraban gastos de operación, en busca de información sobre las condiciones materiales del hospital en diferentes décadas. En uno de los libros de contabilidad del año 1951, encontró una partida presupuestal que no reconocía inmediatamente. Decía simplemente, Servicio de traslado. Proveedor, Empresa Fúnebre Hernández e Hijos. Concepto, Servicios mensuales. Frecuencia, Contrato anual. Una empresa funeraria con contrato anual. Para traslados mensuales. Andrés verificó el dato en los libros de contabilidad de otros años. El contrato con la empresa Fúnebre Hernández e Hijos aparecía de manera ininterrumpida desde 1939 hasta 1965. 26 años de contrato continuo con una empresa funeraria para servicios de traslado mensuales. Entonces buscó en los registros de defunción del hospital para esos mismos años y encontró la anomalía. Los registros oficiales de defunción del Manicomio General, que eran los documentos que el hospital estaba legalmente obligado a mantener y que eventualmente se reportaban a las autoridades del registro civil, mostraban un número de muertes que, aunque ya era elevado, era inconsistente con la capacidad de uso de los servicios funerarios que el hospital pagaba mensualmente. Andrés hizo los cálculos. Los servicios de traslado pagados mensualmente, según los montos en los libros de contabilidad comparados con las tarifas funerarias de la época, correspondían aproximadamente al traslado de entre 20 y 40 cuerpos por mes. 480 cuerpos al año como mínimo. Los registros oficiales de defunción del hospital para esos mismos años mostraban entre 80 y 120 muertes anuales. La diferencia era de 3 a 1. Por cada muerte que el hospital registraba oficialmente, había aproximadamente 2 o 3 muertes que no aparecían en ningún registro. Andrés verificó los datos 3 veces. Buscó explicaciones alternativas. ¿Podría el contrato funerario incluir servicios distintos a traslados de cuerpos?
Leyó el contrato completo, que aparecía detallado en los archivos administrativos. No, era explícito. Traslado y disposición de restos mortales de pacientes fallecidos en instalaciones del manicomio general. ¿Podría haber un error en los registros de defunción? Buscó los registros en dos fuentes distintas, los archivos del hospital y los archivos del registro civil. Coincidían. El subregistro no era un error contable. Era consistente, sostenido y deliberado. Andrés consultó a un estadístico de la UNAM para validar su metodología. El estadístico revisó los datos. Su conclusión fue clara. La diferencia entre las muertes registradas y los servicios funerarios utilizados no puede explicarse por error estadístico ni por uso alternativo de los servicios. Los datos son consistentes con una práctica sistemática de no registrar una proporción significativa de las defunciones ocurridas en el hospital. Una práctica sistemática de no registrar muertes. Andrés absorbió la implicación completa de lo que estaba mirando. Si el patrón que encontró en esos años era representativo de las décadas anteriores y posteriores, y los datos de contabilidad sugerían que sí lo era, entonces la cantidad total de personas que habían muerto en la Castañeda era significativamente mayor que cualquier estimación previa. Mucho mayor. El número de 25.000 muertes que Andrés había citado en sus primeros escritos, tomado de estudios académicos previos basados en los registros oficiales, era casi con certeza una subestimación grave. La pregunta inmediata era, ¿dónde estaban los cuerpos no registrados? Los cuerpos registrados oficialmente tenían un destino documentado. Cuando un paciente moría en la Castañeda y no había familiares que reclamaran el cuerpo, o cuando los familiares no podían pagar el entierro, el hospital tenía un convenio con el Panteón Dolores en la Ciudad de México para enterramientos en fosa común. Esas fosas estaban marcadas, aunque sin nombres individuales, en los registros del Panteón. Pero los cuerpos no registrados no podían haber ido al Panteón Dolores. Un entierro oficial, incluso en fosa común, requería acta de defunción. Y si no había acta de defunción, no había registro en el panteón. Entonces, ¿dónde? Fue un exempleado del hospital, un hombre de 83 años que vivía en Coyoacán, y que Andrés encontró a través de una red de contactos que había ido construyendo durante años, quien le dio la primera respuesta. El hombre, que pidió no ser identificado por nombre porque tenía hijos y nietos que no saben lo que pasé y no quiero que lo sepan. Había trabajado en la Castañeda entre 1952 y 1960, como empleado de mantenimiento en el pabellón de hombres. Cuando Andrés le presentó sus datos sobre el subregistro de defunciones, el anciano no se sorprendió. «Yo lo sabía», dijo. «Todos los que trabajábamos ahí lo sabíamos. Los que morían de noche, los que morían en los cuartos de observación, los que morían después de algún procedimiento, muchos de esos no se reportaban. El jefe de enfermeros nos decía que los preparáramos para el traslado. Venían en la madrugada. Un camión pequeño. Se llevaban los cuerpos». Andrés le preguntó, «¿A dónde?». El anciano tardó un momento en responder. «Al fondo del terreno», dijo finalmente. Atrás, donde había una zona que nadie usaba. Había árboles grandes. En la oscuridad no se veía bien, pero todos sabíamos lo que pasaba ahí. Nadie hablaba de eso. Nadie preguntaba. Era la regla no escrita. Lo que pasa en la Castañeda se queda en la Castañeda. Andrés le preguntó si podía describir el lugar con más precisión. El anciano tomó papel y lápiz. Dibujó un esquema rudimentario del terreno del hospital tal como lo recordaba. Marcó los pabellones principales, las áreas de jardín, la capilla, la entrada principal. Y en el extremo suroeste del terreno, un área que marcó con una X y escribió a un lado, los árboles. Ese terreno en el extremo suroeste de lo que había sido la Castañeda, Andrés lo identificó en los mapas actuales de la Ciudad de México. Ya no era parte de ninguna institución. Había sido incorporado al parque público que se construyó cuando demolieron el hospital en los años 70. Era, en el mapa de hoy,
un área arbolada de un parque donde los niños jugaban y las familias paseaban los domingos. Andrés miró el mapa durante un largo tiempo. Después comenzó a preparar su solicitud formal de investigación arqueológica al Instituto Nacional de Antropología e Historia. La respuesta que recibiría tardaría 2 meses en llegar, y sería una sola palabra, envuelta en lenguaje burocrático. No. Hay personas cuya memoria es un archivo. Guardan fechas, nombres, detalles que cualquier otro cerebro habría descartado hace décadas como información irrelevante. Dolores Aguirre Montoya era una de esas personas. Andrés la encontró en octubre de 2010, 5 años después de comenzar su investigación. La encontró a través de una red que había construido lentamente. Académicos, trabajadores sociales, historiadores locales que conocían historias de familias con antecedentes en la Castañeda. Una investigadora de género de la Universidad Iberoamericana le mencionó el nombre de Dolores casi de pasada, al final de una conversación sobre otro tema. Hay una señora muy anciana en la colonia Narvarte. Dicen que estuvo en la Castañeda en los 60. Nunca ha querido hablar con nadie, pero quizás contigo. Dolores tenía 84 años cuando Andrés tocó su puerta por primera vez. Vivía sola en un departamento pequeño en la calle de Laredo. El departamento estaba impecablemente ordenado. Había fotografías en las paredes, plantas en el balcón. Una mujer que había construido una vida normal, entera y funcional, después de algo que podría haber destruido a cualquiera. La primera visita duró 40 minutos. Dolores escuchó a Andrés explicar su investigación. Lo miró con una expresión que él no supo cómo interpretar al principio. Después entendió. Era la expresión de alguien que lleva décadas esperando que alguien llegue a preguntar, y que cuando al fin llega, no termina de creer que sea real. «Vuelva la próxima semana», dijo Dolores al final de la primera visita. «Necesito pensar». Andrés volvió. Volvió muchas veces. Durante los siguientes 4 meses, se reunió con Dolores en promedio 2 veces por semana. Cada visita duraba entre 2 y 3 horas. Dolores hablaba. Andrés grababa, con el permiso explícito de ella. Y la historia que emergió de esas conversaciones fue la más detallada y perturbadora que Andrés había escuchado en todos sus años de investigación. Dolores tenía 25 años en 1961, cuando fue internada en la Castañeda. Era contadora. Trabajaba en una empresa importadora en el centro de la ciudad. Llevaba 2 años casada con un hombre llamado Rodolfo Cervantes, que era representante de ventas de la misma empresa. El matrimonio había sido, desde el principio, una relación de poder desequilibrada. Rodolfo era celoso hasta el extremo. Controlaba el dinero. Decidía con quién podía salir Dolores y cuándo. Revisaba su correspondencia. La interrogaba sobre cada conversación que tenía en el trabajo. En el verano de 1960, Dolores descubrió que Rodolfo estaba involucrado en un fraude dentro de la empresa. Había estado desviando pagos de clientes a cuentas propias durante meses. Dolores encontró los documentos por accidente, buscando en el escritorio de su marido un sello que necesitaba para trabajo propio. Guardó silencio durante semanas. Pensó en sus opciones. Finalmente decidió que no podía ignorarlo. Habló con un abogado conocido de su padre, en privado. El abogado le explicó sus opciones. Dolores decidió denunciarlo ante el director de la empresa. La denuncia se presentó en enero de 1961. 3 semanas después, Rodolfo llegó a casa un miércoles por la tarde con un médico desconocido y 2 hombres que Dolores no reconoció. El médico la examinó brevemente. Hizo preguntas. Ella respondió. Después el médico firmó un documento. Los 2 hombres la tomaron de los brazos. La llevaron a un auto. Rodolfo no dijo nada durante todo el proceso. Solo la miró. Llegaron al manicomio general. El diagnóstico en su expediente, que Andrés encontró años después en el archivo, decía: psicosis paranoide aguda. Paciente presenta delirios de persecución y acusaciones infundadas contra su cónyuge. Estado de agitación.
Internamiento urgente recomendado por médico tratante. El médico tratante era el mismo que había llegado con Rodolfo ese miércoles por la tarde. Un hombre que Dolores nunca había visto antes de ese día y que nunca volvió a verla después. Me internaron en el pabellón de mujeres, dijo Dolores a Andrés, con la misma voz clara y directa que usaba para todo. El pabellón olía a orina y a algo más que nunca identifiqué exactamente. Había tal vez 100 mujeres en un espacio para 40. Algunas estaban verdaderamente enfermas. Otras, como yo, claramente no. Las podías distinguir. Las que estaban enfermas de verdad vivían en su propio mundo. Las que estábamos ahí por otras razones vivíamos en un estado de incredulidad permanente. No terminábamos de aceptar que aquello era real. Los primeros días, Dolores intentó explicar su situación a cada médico o enfermero que se acercaba. Explicaba que era contadora, que tenía trabajo, que su familia la buscaría, que no tenía ninguna enfermedad mental, que todo era un error o una mentira orquestada por su marido. La respuesta que recibía invariablemente la describió a Andrés con una amarga precisión. Me decían que eso era exactamente lo que diría alguien con mi diagnóstico, que la negación era parte de la enfermedad, que mientras más me resistiera, más confirmaba que necesitaba estar ahí. Era un sistema perfecto. No había nada que pudieras decir o hacer que no fuera interpretado como evidencia de que tu internamiento era correcto. Dolores pasó 4 años en la Castañeda. 4 años, 2 meses y 17 días, que ella recordaba con precisión milimétrica. Durante ese tiempo presenció cosas que Andrés escuchó con la grabadora encendida, sin interrumpirla, durante horas. Presenció la aplicación del coma insulínico a una mujer joven, de no más de 20 años, que se llamaba Patricia y que había llegado al hospital 2 semanas después de Dolores. Patricia no tenía ninguna enfermedad mental evidente. Era, según lo que le había contado a Dolores en las pocas conversaciones que pudieron tener, maestra de primaria en Tepito que había participado en una protesta sindical. Después de 3 sesiones de coma insulínico, Patricia dejó de reconocer a Dolores. Dejó de reconocer su propio nombre. Cuando la vi por última vez, dijo Dolores, estaba sentada en una banca del jardín mirando el suelo. No respondía a nada. Era como si alguien hubiera apagado la luz dentro de ella. Eso le hicieron, no la enfermedad. Lo que le hicieron en ese hospital. Presenció la muerte de una mujer de nombre Socorro, que compartió cama con ella durante 6 meses, porque en el pabellón había camas dobles para reducir el hacinamiento. Socorro tenía 40 y tantos años y había llegado al hospital con una infección respiratoria que nadie trató adecuadamente. Durante 3 semanas, su condición empeoró visiblemente. Tenía fiebre, tos, dificultad para respirar. Yo le pedí al personal que la viera un médico, dijo Dolores. Me decían que la verían, no la veían, o si la veían, no hacían nada. Una mañana de noviembre, no recuerdo el año exacto, me desperté y Socorro ya no respiraba. Habían pasado varios días desde que la habían visto por última vez un médico. Y presenció, en una noche de verano que recordaba con detalles físicos precisos, la temperatura del aire, el sonido de los grillos afuera, la luz de una linterna moviéndose en el jardín, lo que el anciano ex empleado le había descrito a Andrés meses antes desde otra perspectiva. Vi desde mi ventana cómo sacaban a alguien envuelto en una sábana, dijo Dolores. Lo cargaban 2 hombres. No iban al frente del edificio, donde estaba la entrada principal. Iban hacia el fondo, hacia donde había los árboles grandes. Eso lo vi 2 veces durante el tiempo que estuve ahí. 2 veces que yo pueda afirmar con certeza que vi. ¿Cuántas veces ocurrió que yo no vi? No lo sé. Dolores fue dada de alta en 1965. No por decisión médica genuina, por intervención de su padre, que había pasado 4 años buscando la manera de sacarla. El padre de Dolores era un hombre sin recursos económicos ni conexiones políticas, pero era persistente.
Había encontrado finalmente a un abogado dispuesto a presentar un recurso legal, argumentando que el internamiento original había sido irregular, porque el médico que lo autorizó tenía una relación comercial con el marido de Dolores. El recurso tardó 2 años en resolverse. Cuando finalmente prosperó, la dirección del hospital firmó el alta como si fuera una decisión clínica rutinaria, sin reconocer ninguna irregularidad, sin ningún proceso de responsabilidad. Dolores salió del hospital un martes por la mañana. Su padre la esperaba en la puerta. La abrazó. No dijo nada durante un largo tiempo. Cuando llegué a casa de mis padres, dijo Dolores a Andrés en una de sus últimas conversaciones, tardé semanas en poder dormir sin despertar creyendo que estaba todavía adentro. Tardé meses en poder hablar con personas que no conocía sin el terror de que algo que dijera fuera mal interpretado. Tardé años en confiar en que nadie volvería a llevarme a ese lugar. Pero nunca, ni un solo día de mi vida después de salir, dejé de pensar en las que se quedaron. En Patricia, en Socorro, en todas las que yo vi ahí y que nunca salieron. Nunca dejé de pensar en ellas. Cuando Andrés le preguntó por qué nunca había hablado públicamente antes, Dolores lo miró directamente. Porque durante años tuve miedo, dijo. Y después, cuando ya no tuve miedo, no sabía a quién contarle que me fuera a escuchar de verdad. Hasta que llegó usted. El 13 de diciembre de 2010, Andrés Villarreal presentó ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia una solicitud formal de investigación arqueológica de subsuelo en el área suroeste del Parque Lira, en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. La solicitud era técnicamente impecable. Andrés había trabajado durante semanas en su redacción, asesorado por una arqueóloga colega de la UNAM, que le ayudó con el lenguaje específico que los protocolos del INAH requerían. El documento incluía el fundamento histórico completo, la existencia del manicomio general en ese terreno entre 1910 y 1968, la evidencia documental del subregistro sistemático de defunciones, el testimonio del ex empleado describiendo el área de entierros, el testimonio de Dolores confirmando que había visto traslados nocturnos de cuerpos hacia la zona de los árboles, y la referencia a los contratos funerarios cuyas cifras no coincidían con los registros oficiales de muertes. Solicitaba específicamente la realización de un estudio de georadar en el área identificada, sin excavación, solo con equipo no invasivo de detección de subsuelo, para determinar si existían anomalías consistentes con entierros humanos. La solicitud fue recibida por el INAH el 14 de diciembre de 2010. La respuesta llegó el 22 de febrero de 2011. 70 días después, la carta estaba firmada por el subdirector de investigación arqueológica del INAH. Decía, en el lenguaje burocrático cuidadosamente construido, que Andrés aprendería a reconocer como el idioma oficial del rechazo institucional, que la solicitud había sido revisada por el Consejo Técnico correspondiente, que el área en cuestión no estaba incluida en el registro de zonas de interés arqueológico prioritario, que los recursos disponibles del instituto debían destinarse a investigaciones de mayor impacto para el patrimonio nacional, y que, en ausencia de evidencia directa que justifique la intervención propuesta, no es posible autorizar el uso de recursos institucionales para la investigación solicitada. En ausencia de evidencia directa. Andrés releyó esa frase varias veces. Tenía contratos funerarios. Tenía registros de contabilidad. Tenía el testimonio de un ex empleado. Tenía el testimonio de una sobreviviente. Tenía el análisis estadístico de un experto de la UNAM que confirmaba el subregistro sistemático de muertes. ¿Qué consideraba el INAH evidencia directa, si no era eso? Llamó al INAH para buscar una reunión. Le dijeron que podía presentar una nueva solicitud con evidencia adicional. Le preguntó qué tipo de evidencia adicional. Le dijeron que eso dependía de la naturaleza de la investigación. Le preguntó con quién podía hablar para clarificar los criterios. Le transfirieron a 3 extensiones diferentes. En la tercera nadie contestó. Andrés presentó una segunda solicitud en mayo de 2011.
esta vez incluyendo un análisis comparativo de casos similares en otros países donde estudios de georadar habían sido autorizados con bases documentales equivalentes o inferiores a las que él presentaba. Argentina, España, Colombia. Países donde la identificación de fosas de víctimas de abusos institucionales había sido tratada como obligación de justicia histórica. La segunda solicitud fue rechazada en agosto de 2011. La carta era casi idéntica a la primera. Andrés buscó apoyo en la academia. Varios colegas historiadores firmaron una carta colectiva respaldando la investigación y solicitando al INAH reconsiderar. La carta fue firmada por 17 académicos de 4 universidades mexicanas. El INAH acusó recibo. No respondió de otra manera. Andrés exploró opciones legales. Un abogado especialista en derecho cultural le explicó que técnicamente el INAH tenía discrecionalidad sobre la priorización de sus investigaciones y que apelar legalmente su decisión sería un proceso largo y de resultado incierto. No es imposible, dijo el abogado, pero te tomará años y no hay garantía de que resulte en algo. Mientras tanto, Andrés decidió al menos documentar físicamente el lugar. Fue al Parque Lira un domingo de septiembre de 2011. Era un día normal de fin de semana. Había familias, niños en los juegos, personas trotando en los senderos, parejas sentadas en las bancas. El parque era agradable, bien mantenido. Había árboles grandes, algunos de ellos claramente muy antiguos, anteriores a la construcción del hospital o contemporáneos de su época. Había áreas de pasto cuidado, un pequeño lago artificial. Andrés llevaba consigo el esquema dibujado por el ex empleado. Lo comparó con los mapas históricos del hospital que había recopilado durante su investigación. Localizó el área suroeste del terreno, que según el esquema correspondía a la zona de los árboles que el anciano había marcado con una X. Era un área arbolada al fondo del parque, menos transitada que el resto. 4 ahuehuetes enormes, probablemente de más de 100 años de antigüedad, dominaban la zona. El suelo debajo de ellos era desigual. Terreno irregular que los jardineros del parque mantenían cubierto de pasto, pero que tenía ondulaciones y hundimientos sutiles que cualquier ojo entrenado podía notar. Andrés se sentó en el suelo, apoyado contra uno de los árboles. Sacó su libreta. Escribió: El parque huele a tierra mojada. Los niños gritan de alegría a 100 metros de aquí. Y es posible, es más que posible, que debajo del suelo donde estoy sentado haya personas que entraron a la Castañeda con nombre y salieron sin él. Guardó la libreta. Se quedó sentado un tiempo más. Después se levantó. Caminó hasta los juegos de niños. Miró a los niños jugar durante un momento. Y pensó en todo lo que esa tierra podía guardar debajo de las risas y el césped y las bancas de madera pintada. Pensó en Remedios Castillo Fuentes, en Francisco Mendoza Leal, en Lucía, la mujer mixteca sin apellido en el expediente, en Patricia, la maestra de Tepito a quien Dolores había visto perder la mente después del coma insulínico, en Socorro, que murió de una infección respiratoria tratable mientras el personal del hospital ignoraba sus síntomas. Pensó en todos los otros, los que no tenían nombre en ningún expediente porque nunca fueron registrados en absoluto, los que llegaron en la oscuridad y se fueron en la oscuridad, sin que nadie fuera de esos muros supiera que habían existido. Pensó en que el suelo debajo de sus pies podía ser su único lugar en el mundo. Y pensó en que el gobierno mexicano se había negado, 2 veces, a mirar. Hay 2 tipos de secreto institucional. El primero es el secreto activo. Documentos clasificados, información deliberadamente ocultada, archivos guardados bajo llave con acceso restringido. Este tipo de secreto, aunque difícil de penetrar, al menos tiene existencia verificable. Puede ser demandado legalmente. Puede ser filtrado. Puede ser encontrado. El segundo tipo de secreto es más eficiente y más oscuro. Es la destrucción. La información que no existe no puede ser encontrada. Los documentos que no están no pueden ser leídos.
Los nombres que fueron borrados no pueden ser reclamados. Andrés comprendió que en el caso de la Castañeda enfrentaba a ambos tipos simultáneamente. En el año 2012, utilizando los mecanismos de acceso a la información pública que la Ley Federal de Transparencia permitía, Andrés presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Salud de México pidiendo el expediente completo de la Castañeda. Todo lo que existiera. Registros médicos, registros administrativos, correspondencia institucional, informes de gestión. Cualquier documento relacionado con la operación del manicomio general entre 1910 y 1968. La respuesta que recibió 3 meses después era técnicamente una respuesta completa. La Secretaría de Salud indicaba que había realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y en los del Instituto Nacional de Psiquiatría, que era la institución que había sucedido administrativamente a la Castañeda. El resultado de esa búsqueda era el siguiente. Existían registros fragmentarios correspondientes a los años 1910 a 1930 y algunos registros dispersos de los años 1960 a 1968. Para el periodo intermedio, 1930 a 1960, la Secretaría indicaba que los documentos no se encuentran disponibles en los archivos consultados. No disponibles. No destruidos. No clasificados. Simplemente no disponibles. Andrés siguió la pista de los documentos faltantes por un camino diferente. Buscó a empleados administrativos que hubieran trabajado en la Castañeda o en la Secretaría de Salud durante los años posteriores al cierre del hospital. Necesitaba encontrar a alguien que supiera qué había pasado con los archivos cuando el hospital cerró en 1968. Lo que tardó en encontrar fue una persona que quisiera hablar. Lo que encontró cuando por fin habló a alguien fue suficiente para entender el panorama completo. El hombre se llamaba Gerardo Núñez. Tenía 79 años cuando Andrés lo localizó, en 2013, a través de una red de contactos en el sistema de salud. Gerardo había trabajado como archivista en la Secretaría de Salubridad, como se llamaba entonces, entre 1965 y 1978. Había participado directamente en el proceso de cierre administrativo del manicomio general. Gerardo era un hombre que llevaba 40 años con algo pesándole. Se notaba desde la primera conversación. No necesitó mucha persuasión para hablar. Necesitaba hablar. Lo que le frenaba no era falta de voluntad, sino miedo. Miedo que, a los 79 años, convivía con el cansancio de cargarlo. Cuando cerraron el hospital, dijo Gerardo en la primera de 4 conversaciones que tuvo con Andrés, yo era uno de los responsables de organizar el traslado de archivos a la secretaría. Era trabajo de varios meses. El hospital tenía décadas de documentos acumulados, expedientes clínicos, registros administrativos, correspondencia, contabilidad. Andrés le preguntó qué había pasado con esos documentos. Gerardo tardó en responder. La mayoría llegaron a los archivos de la secretaría, dijo finalmente. Pero no todos. Había una selección. No era yo quien decidía. Había un funcionario de nivel superior que revisaba las cajas antes de que salieran del hospital. Algunas cajas las marcaba para traslado, otras las marcaba diferente. ¿Diferente cómo? Con una marca que en ese entonces yo entendí como procesamiento especial. Después entendí qué significaba en realidad. Esas cajas no iban al archivo de la secretaría, iban a otro destino. ¿Cuál destino? Gerardo miró sus manos antes de responder. Había un patio trasero en el edificio de la secretaría. Había un incinerador. Era viejo. Lo usaban para destruir documentos sensibles. En ese entonces no había las regulaciones de hoy. Destruir documentos gubernamentales era relativamente fácil y relativamente común cuando las autoridades lo consideraban necesario. Andrés escuchó esto sin interrumpir. Yo lo vi, continuó Gerardo. Vi cómo llevaban las cajas marcadas al patio. Vi el humo. Pregunté una vez, al principio, ¿qué contenían esas cajas? Mi supervisor me miró de una manera que me dejó muy claro que no debía volver a preguntar. Y no volví a preguntar.
Seguí haciendo mi trabajo, organizando los documentos que sí iban al archivo. Y callé. Andrés le preguntó si podía estimar cuántas cajas habían sido destruidas. Gerardo pensó. El traslado duró varios meses. Yo diría que por cada 5 cajas que iban al archivo, 1 o 2 iban al patio. Hablamos de décadas de documentos de un hospital de miles de pacientes. La cantidad era significativa. ¿Sabía qué tipo de documentos iban al incinerador? No abrí las cajas. Pero con el tiempo, pensando en ello, creo que eran los documentos que podían crear problemas. Los registros de los procedimientos más cuestionables. La correspondencia entre el hospital y las autoridades políticas. Los expedientes de ciertos tipos de pacientes. Los que documentaban lo que no debía documentarse. Andrés recibió esta información con la calma que había aprendido a mantener en momentos de descubrimiento significativo. Preguntó si Gerardo estaría dispuesto a firmar una declaración escrita de lo que había visto. Gerardo dudó durante días. Finalmente accedió. Firmó una declaración de 4 páginas describiendo lo que había presenciado durante el proceso de cierre del hospital. Declaración que Andrés notarizó y guardó como uno de los documentos más importantes de toda su investigación. Pero la historia de los documentos destruidos no terminaba con los archivos del hospital. A través de otras fuentes, Andrés reconstruyó que en al menos 2 ocasiones adicionales había habido destrucción deliberada de material relacionado con la Castañeda. La primera fue en 1985, cuando el terremoto devastador que sacudió la Ciudad de México dañó parte del archivo histórico de la Secretaría de Salud. En el proceso de recuperación de documentos post-sismo, algunos fondos fueron considerados irrecuperables y descartados sin inventario previo. Personas que trabajaron en ese proceso y que Andrés contactó años después recordaban haber visto material de la Castañeda entre los documentos descartados, aunque no podían precisar qué específicamente. La segunda fue en 2002, cuando una reorganización administrativa del sistema de salud federal implicó el traslado de archivos históricos entre edificios. Un funcionario que participó en ese traslado y que habló con Andrés bajo condición de anonimato, describió haber encontrado cajas de documentos de la Castañeda que nadie reclamó ni catalogó, y que eventualmente fueron incluidas en una licitación de destrucción masiva de documentos sin valor administrativo actual. El resultado acumulado de décadas de destrucción deliberada y accidental era un archivo radicalmente incompleto. Un archivo con huecos enormes precisamente donde los huecos más importaban, donde la evidencia de lo que había ocurrido habría sido más comprometedora para las instituciones que lo permitieron. No todo había sido destruido. Lo que Andrés había encontrado en el Archivo General de la Nación en 2005, las otras fuentes que había localizado en años de investigación, los testimonios de sobrevivientes y ex empleados, todo eso era evidencia real y valiosa. Pero era evidencia fragmentaria, una fracción de lo que debería existir si se hubiera guardado todo. Los archivos de la Castañeda eran como un espejo roto. Los fragmentos que quedaban permitían ver algo. Pero la imagen completa estaba destruida para siempre. Y alguien, en algún punto entre 1968 y el presente, había decidido que así debía ser. En marzo de 2009, Andrés Villarreal publicó su primer artículo académico sobre la Castañeda. Apareció en la revista Historia Mexicana, la publicación del Colegio de México, que es la revista de historia más prestigiosa del país. El artículo se titulaba Internamiento irregular y control social en el Manicomio General de México, 1930 a 1968. Análisis documental preliminar. Estaba escrito en el lenguaje medido y académico que ese tipo de publicación exige. Presentaba los datos, documentaba las fuentes, formulaba preguntas que la evidencia disponible no permitía responder todavía. La reacción de la comunidad académica fue significativa. El artículo fue citado en otros trabajos. Varios historiadores y sociólogos le escribieron para compartir fuentes adicionales o para proponer colaboraciones.
Una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana que llevaba años trabajando en historia de género y salud mental le envió un mensaje que comenzaba: Llevas 5 años documentando lo que muchos sabíamos, pero nadie había sistematizado. Gracias. La reacción de las instituciones gubernamentales fue diferente. La Secretaría de Salud emitió, a través de su área de comunicación social, un breve comunicado que declaraba, de manera general, que el sistema de salud mental mexicano ha experimentado transformaciones profundas a lo largo de su historia, y que las prácticas del pasado deben ser evaluadas en el contexto histórico de su época, sin proyectar anacronísticamente los estándares actuales. Evaluadas en el contexto histórico de su época. Andrés conocía ese argumento. Era el refugio favorito de las instituciones enfrentadas con evidencia de abusos históricos. Significaba, traducido al lenguaje directo: lo que pasó entonces era normal entonces, así que no hay nada de qué responder. El problema con ese argumento, en el caso de la Castañeda, era que no era verdad. Incluso en los años 30, 40 y 50, existían estándares médicos y éticos que consideraban inaceptable internar a una persona sin diagnóstico real, aplicar procedimientos dolorosos como castigo o enterrar cuerpos sin registro legal. No eran estándares que llegaron con la modernidad del siglo XXI. Eran estándares que existían ya entonces, al menos en papel, y que en la Castañeda fueron sistemáticamente ignorados. Andrés respondió al comunicado de la Secretaría con una carta abierta publicada en el periódico La Jornada. La carta fue directa. Señalaba que el argumento del contexto histórico no era aplicable cuando los propios estándares médicos y legales de la época habían sido violados. Pedía que la Secretaría de Salud abriera formalmente los archivos disponibles a investigación independiente. Pedía que se iniciara un proceso de identificación de víctimas. Pedía que se colocara algún tipo de señalización o memorial en el Parque Lira que reconociera lo que había ocurrido en ese terreno. La carta generó atención. Fue compartida ampliamente. Varios periodistas lo contactaron para entrevistas. Un diputado federal envió a su equipo a reunirse con Andrés para entender mejor el caso. La Secretaría de Salud no respondió a la carta abierta. El INAH no modificó su posición sobre la solicitud de Georadar. El diputado que envió a su equipo nunca volvió a comunicarse después de la reunión inicial. Andrés presentó en 2012 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, documentando el patrón de abusos en la Castañeda y solicitando que la CNDH abriera una investigación sobre la responsabilidad institucional del Estado mexicano. La CNDH respondió que el caso involucraba eventos ocurridos fuera del periodo de competencia temporal de la institución, ya que la CNDH fue creada en 1990 y los hechos denunciados eran anteriores, que, en consecuencia, no podían atenderlo, que los eventos eran anteriores a la creación de la institución, como si la antigüedad de un abuso fuera razón suficiente para no investigarlo. En 2015, Andrés publicó su libro. Se titulaba La Casa de los Olvidados, Historia oculta del Manicomio General de México. Lo publicó con el sello editorial de la UNAM. 600 páginas de historia documentada, con aparato crítico completo y bibliografía exhaustiva. Pero llegó a quien debía llegar. Las semanas siguientes a la publicación, Andrés recibió algo que no esperaba. Cartas. Docenas de cartas. Después más de 100. Después, con el tiempo, más de 300. Las cartas venían de todo México. Algunas eran breves, apenas unas líneas. Otras tenían páginas y páginas, pero todas decían variaciones de lo mismo. Mi abuela estuvo en la Castañeda. Nunca supimos exactamente qué le pasó ahí. Siempre dijimos que había muerto de su enfermedad. Pero después de leer su libro me pregunto si fue su enfermedad o lo que le hicieron. Mi padre fue internado en los años 50. Lo sacamos después de 1 año. Nunca fue el mismo. No sabíamos por qué. Su libro explica por qué. Busco a mi tía que ingresó al manicomio en 1954 y de la que nunca más supimos nada. ¿Podría usted ayudarme a encontrar su expediente si es que existe?
Soy enfermera retirada. Trabajé en el Hospital Fray Bernardino, que fue uno de los hospitales que recibió pacientes de la Castañeda cuando la cerraron. Lo que esos pacientes nos contaron era terrible. Nunca lo reporté porque no sabía a quién reportarlo. Su libro me hace pensar que debí haber hecho algo. Andrés respondió cada carta. Personalmente. Una por una. Tardó meses. Muchas de esas personas se convirtieron en fuentes adicionales de su investigación. Algunas aportaron documentos que sus familias habían guardado durante décadas sin entender su valor histórico. Expedientes médicos originales, fotografías, cartas que pacientes habían logrado sacar de contrabando del hospital. Y cada carta, cada historia, cada nombre, confirmaba lo que los archivos y los testimonios ya habían demostrado. La Castañeda no era una anomalía. No era el producto de médicos sádicos actuando en contra del sistema. Era el sistema. Era el resultado lógico de una sociedad que había decidido que ciertas personas no merecían derechos y había construido una institución para hacerlo de manera ordenada, limpia y con apariencia de legitimidad médica. Y el Estado mexicano, el heredero institucional de quienes habían construido y operado ese sistema, no había pedido disculpas, no había reconocido responsabilidad, no había abierto los archivos, no había buscado identificar a las víctimas, no había colocado ningún memorial, solo había construido un parque y esperado que el tiempo hiciera el resto. 2024. Han pasado 56 años desde que el gobierno mexicano cerró el Manicomio General de la Castañeda y demolió sus edificios. Han pasado 19 años desde que Andrés Villarreal abrió la primera caja en el Archivo General de la Nación. El Parque Lira existe. Está ahí, bien mantenido por la alcaldía de Álvaro Obregón. Tiene árboles, tiene bancas, tiene senderos para correr, tiene juegos para niños. Los fines de semana está lleno de familias. Los miércoles en la mañana llegan los adultos mayores al programa de activación física que ofrece el gobierno local. No hay una sola placa que mencione que ahí estuvo la Castañeda. No hay ningún elemento de memoria histórica. No hay ninguna señal de que ese suelo guardó, durante 58 años, a decenas de miles de personas internadas, muchas de ellas sin razón médica legítima. El parque no recuerda. El parque existe para que la ciudad pueda no recordar. Dolores Aguirre Montoya murió en 2018. Tenía 82 años. Murió en su departamento de la calle Laredo, en la colonia Narvarte. Su sobrina le informó a Andrés de la muerte por teléfono, un martes por la tarde. Andrés fue al velorio. Era una ceremonia pequeña. Familiares cercanos. Algunos vecinos. Nadie que conociera la historia de Dolores más allá de los detalles que ella misma había elegido compartir. Andrés estuvo frente al ataúd durante un momento en silencio. Pensó en Dolores describiendo el olor del pabellón de mujeres. En Dolores describiendo la cara de Patricia después del coma insulínico. En Dolores sentada frente a la ventana del hospital, viendo la linterna moverse en la oscuridad hacia los árboles del fondo. Pensó en que Dolores había pasado 4 años dentro y 53 años fuera, cargando lo que había visto, esperando que alguien llegara a preguntar. Y cuando alguien llegó, había hablado con una claridad y una valentía que Andrés no había encontrado en casi ningún otro testigo. Pensó en que Dolores se fue sin que el Estado mexicano le dijera, ni una sola vez, que le creía. El anciano ex empleado que había dibujado el esquema del terreno con la X en el área de los árboles murió en 2016. Su declaración notariada permanece en los archivos de Andrés. Gerardo Núñez, el archivista que describió los documentos destruidos en el incinerador, sigue vivo. Tiene 89 años. Vive con una hija en Tlalpan. También su declaración está notariada y guardada. De todos los testigos directos que Andrés entrevistó a lo largo de su investigación, la mayoría han muerto. Quedan pocos, y los que quedan son muy ancianos. Sus memorias, que ya son el único repositorio de lo que sus ojos vieron, están empezando a deteriorarse con la edad.
El reloj corre en una sola dirección. En cuanto al estado de los archivos, la Secretaría de Salud nunca abrió acceso especial a los documentos del Manicomio General. Los fondos disponibles en el Archivo General de la Nación son los mismos que Andrés encontró en 2005, más algunos materiales adicionales que él mismo aportó como donación académica. Los documentos destruidos en el incinerador de la Secretaría en 1968 y 1969 no existen. Los que desaparecieron en el traslado post-sismo de 1985 tampoco. El área suroeste del Parque Lira nunca fue estudiada con georadar. Andrés presentó una tercera solicitud al INAH en 2017, con el respaldo institucional formal de la UNAM y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que había emitido una recomendación no vinculante sobre el caso. La tercera solicitud fue rechazada en 2018. La carta indicaba que no existen elementos suficientes que justifiquen la intervención solicitada. En 2021 presentó una cuarta solicitud, con un informe pericial elaborado por arqueólogos forenses que concluyeron que existían indicios razonables para la investigación. La solicitud está en proceso. Al momento de este relato, lleva 3 años sin respuesta. ¿Qué sabemos con certeza sobre la Castañeda? Sabemos que existió entre 1910 y 1968, que albergó a más de 60.000 personas, que una fracción significativa fue internada por razones sin fundamento médico legítimo, que se aplicaron procedimientos que en cualquier estándar ético constituían abuso y tortura, que el número de personas que murieron dentro es significativamente mayor que el que aparece en los registros oficiales, que documentos relevantes fueron destruidos deliberadamente, que el terreno puede contener restos humanos no identificados. Todo esto lo sabemos. Está documentado. Está respaldado por fuentes verificables. ¿Qué no sabemos? No sabemos cuántas personas exactamente murieron dentro sin registro. El número real puede ser de cientos, puede ser de miles. Sin los documentos destruidos, sin el estudio de subsuelo que las autoridades se han negado a autorizar, la cifra exacta es imposible de determinar. No sabemos los nombres de la mayoría de las personas no registradas. Entraron al hospital sin dejar rastro burocrático. Salieron de la misma manera. En el universo de lo documentable no existen. No sabemos qué ocurrió específicamente con Remedios Castillo Fuentes, la primera persona cuyo expediente Andrés encontró en aquella caja de 2005. La mujer de la fotografía en blanco y negro, con la mirada directa a la cámara, de Oaxaca, empleada doméstica, diagnosticada con delirio de persecución por declarar lo que vio un hombre hacer a una niña. Su expediente termina en 1944. No hay fecha de alta. No hay fecha de defunción. Remedios. Castillo Fuentes desapareció dentro del sistema y no dejó ninguna otra huella que esa carpeta de cartón café con su fotografía dentro. Tenía 31 años cuando entró. Nadie en el gobierno mexicano parece considerar que la pregunta de dónde está merece respuesta. Andrés Villarreal tiene 53 años hoy. Sigue en la UNAM. Sigue investigando. Su libro fue reeditado en 2020 con un capítulo nuevo. Ha dado conferencias en Europa y en América Latina. Su trabajo es citado en estudios académicos de varios países. Las instituciones mexicanas responsables de responder a lo que documentó siguen sin responder. La Secretaría de Salud no ha reconocido responsabilidad institucional. El INAH no ha autorizado la investigación de subsuelo. No hay placa en el Parque Lira. No hay proceso de identificación de víctimas. No hay disculpa oficial a ninguna familia. En el parque, los domingos, los niños corren entre los árboles del área suroeste. Sus risas suben hacia el cielo sobre los ahuehuetes centenarios. El suelo debajo de sus pies es tierra ordinaria de un parque ordinario en una ciudad ordinaria. ¿O no? Hay una posibilidad que las autoridades mexicanas llevan décadas evitando verificar. La posibilidad de que debajo de ese pasto cuidado, debajo de ese suelo donde hoy corren los niños, estén los restos de personas que tuvieron nombre, que tuvieron familia,
que tuvieron una vida antes de cruzar los portones de la Castañeda, personas que entraron con nombre y que salieron sin él. La pregunta es simple. La respuesta requeriría apenas semanas de trabajo con equipo no invasivo. El costo sería mínimo comparado con el presupuesto de cualquiera de las instituciones que han dicho que no. La pregunta es, ¿debajo del parque donde juegan los niños de Mixcoac hay personas olvidadas que merecen ser encontradas? El gobierno mexicano lleva 56 años eligiendo no responder. Y la verdad, enterrada debajo del pasto y de las risas y de los árboles centenarios, sigue esperando, como ha esperado siempre, en silencio.